Sentate. Chicos, se está grabando, ¿no? Sí, sí. Ah, genial. Esperamos un ratito que se puedan conectar. Bueno, capaz que seguimos y esperamos, bueno, que se vayan uniendo así no perdemos tiempo. Perdón, el chico que me había preguntado recién el tema del contenido del oxígeno, ¿está? Sí. ¿Lo entendés por qué? ¿O querés que volvamos? Yo lo había pensado como si la hemoglobina se une al monóxido, Ajá, entonces el oxígeno no se puede unir y ajá. entonces quedaba en algún lugar. Pero no entiendo por qué el contenido de oxígeno sigue siendo bajo por más de que no esté unido a la Bueno, hemoglobina. mira, lo que pasa es esto. Vos tenés el oxígeno, está, cuando entra al alvéolo, hace el intercambio con la sangre. Parte de ese oxígeno pasa a la sangre, pero va pasando de a poquito, ¿entendés? No es que pasa de golpe todo el oxígeno. Va pasando de a poquito y a medida que ese oxígeno empieza a ser captado por el eritrocito, o sea, por la hemoglobina del eritrocito en realidad, queda disponible ese porcentaje de solubilidad en la sangre para que siga pasando más oxígeno. O sea, ese pasaje se hace re rápido igual, pero si vos saturás la sangre, que solamente puede aguantar un 2% del oxígeno, si vos lo saturás y el eritrocito nunca te capta ese oxígeno, no va a pasar más oxígeno a la sangre. Entonces no es que no queda en el alvéolo, digamos, nunca llega a estar en la sangre. ¿Querés que te lo muestre con la imagen de la hematosis? Así capaz que se te hace más. Tengo una imagen muy buena para mostrarlo si querés. Bueno, igual creo que ya entiendo lo que ¿Lo querés decir. entendés? Sí, sí, no te preocupes. Ah, bueno, Gracias. genial. Si no, vos tenés el power de Respi que dimos la clase pasada. Sí, sí. Lo tenés. Bueno, fíjate, en la última diapositiva, si no me equivoco, está la parte donde dice cuáles son las reacciones que ocurren en los eritrocitos. Fíjate que en la que corresponde a lo que sucede con el oxígeno, ahí se ve perfecto lo que yo te estoy explicando. Porque, digamos, primero el gas, tanto el oxígeno como el dióxido, primero pasan a la sangre. Un porcentaje se disuelve y empieza a ser captado por los eritrocitos, ¿sí? Pero si nada lo capta, queda solamente ese porcentaje, se satura y ya está, no entra más, ¿sí? Y después sería la última, presión de oxígeno en la sangre venosa mixta. ¿Cómo estaría? ¿Alguien lo respondió? Bueno, les digo entonces.
sería que está baja. Por la misma razón que explicamos acá, o sea, si ustedes nunca pudieron captar el oxígeno, por más de que sea sangre venosa, va a seguir estando bajo. ¿Entienden? O sea, no va a variar porque en ningún momento lograste captar mayor cantidad como para que varíe la presión. ¿Lo entienden a eso? ¿Me escuchan? Sí, sí, se Sí, entendió. sí, se entiende. Genial. Es medio rebuscado este ejercicio, pero lo sacamos de los parciales. Bueno, este es un poco más fácil. El cociente de difusión del oxígeno comparado con el dióxido es... ¿Menor? Ajá. ¿Y cuál de las dos elegiste? Menor porque es menos soluble. Exactamente. Perfecto. Es justamente lo que estuvimos hablando recién. El oxígeno, hay muy poca proporción del oxígeno que es capaz de difundir, de estar presente en la sangre, en cambio el dióxido es bastante soluble en la sangre. La hematosis se produce en... A ver. Capilares sanguíneos que rodean a los alveolos. Exactamente. Perfecto. Eso es sencillo, ¿lo entienden? ¿O tienen alguna duda? Acuérdense que la hematosis es explícitamente el intercambio de los gases en los alvéolos. Bueno, seguimos. Fisio renal. Espéreme un segundo, ya vengo. Porque ahora viene lo complicado. Bueno. Dice, ¿en qué situación podemos observar un aumento de la velocidad de filtrado glomerular? ¿Alguno lo pudo contestar o quieren que directamente lo explique esto? Chicos, díganme qué prefieren. Un segundo que la leo. Ah, genial, genial. Un aumento del gradiente de presión hidrostático. Sí, muy bien. Es esa. Ahora lo voy a pasar a explicar igual. Fíjense, vamos acá despacio. Esa es la respuesta correcta porque la velocidad de filtración glomerular está influida por dos cosas. Justamente por el gradiente de presión hidrostático y por el coeficiente de filtración del capilar glomerular, que sería el KF. ¿Sí? Justamente acá yo les puse la formulita matemática, porque en función de eso sería la respuesta.
O sea, si yo aumenté la velocidad de filtración glomerular, es debido a que aumentó la presión, ¿sí? Porque generalmente el KDF suele ser más constante, ¿sí? Esto es bastante complejo, pero a medida que vayamos viendo el resto de las consignas, lo van a ir entendiendo mejor, y si no, yo les recomiendo que traten de mirar los videos en los que explicamos lo que sería la velocidad de filtración glomerular. Acuérdense que sería la velocidad a la que se va filtrando el plasma por unidad de tiempo en el glomérulo. Eso sería la velocidad de filtración glomerular. Y la presión hidrostática tiene que ver con las fuerzas que se van ejerciendo de diferentes puntos por la presencia de las proteínas que quedan adentro del capilar y que no salen, porque normalmente no tiene que haber proteínas en la zona que rodea al capilar, o sea, en la zona de la cápsula de Bowman. Entonces, en una situación fisiológica siempre se genera a que el plasma filtre desde el capilar hacia la zona de la cápsula de Bowman y se dirija hacia el polo urinario para luego desembocar en la primera porción del túbulo contorneado vital, ¿sí? En sí, la respuesta es bien basándose en la formulita, ¿sí? Pero ya vamos a ir analizando de a poco, ¿sí? Porque el análisis es bastante complejo. Bueno, a ver, ¿cuál de las siguientes sustancias tiene el clearance renal más alto? ¿Saben cuál es? No, André, yo no supe qué poner. Esa es el ácido paraminohipúrico. ¿Por qué? Porque la excreción del ácido paraaminohipúrico es una sustancia que filtra, además se secreta. O sea que pasa desde los capilares que se encuentran rodeando a los túbulos hacia el interior del túbulo, o sea, hacia el lumen, ¿sí? La sangre también ayuda a eliminarlo, no solo se filtra, sino que también se secreta. Por lo tanto, es la sustancia que tendrá el clearance mayor, ¿sí? En este caso, tendrá el menor clearance, será la glucosa, porque la glucosa, en realidad, la idea del organismo es filtrarlo y resolver todo. Entonces, en teoría, tendrá que ser pequeño, a menos que tengamos una enfermedad, digamos, una enfermedad que esté impidiendo que esa glucosa se reabsorba. Entonces, si no determino entender esto, lo vemos bien al final de las consultas, ¿sabes? Así seguimos avanzando. En realidad, o sea, ¿qué importa mucho esto? ¿Cuál es la de clearance más alta? Después le van a preguntar esto según Tomón, que se usa para medir la velocidad de filtración glomerular. Inulina. Ajá, muy bien. Recuerden que la inulina es como algo, en realidad, que puede ser una herramienta de laboratorio cuando hacemos una análisis, o sea, cuando te inyectan inulina. En realidad la inulina no es una sustancia endógena. Entonces, normalmente lo que se usa es el clearance de creatinina para evaluar la velocidad de filtración glomerular, porque es la sustancia que más se asemeja al comportamiento de la inulina, porque es una sustancia que filtra por completo y no se secreta, perdón, se excreta todo, pero se excreta muy poquitito. ¿Qué hace yo? Yo no puedo, Coti. Porque no tengo tiempo, por eso no puedo subir esta parte. Vamos a ver. El creatinina es una sustancia que tiene solamente manejo renal, se filtra por completo y solamente se secreta una pequeña proporción, ¿sí? Entonces, es como la sustancia que más se asemeja al comportamiento de la inulina, y por lo tanto en un laboratorio clínico se usa el clearance de creatinina para evaluar la velocidad de filtrado glomerular. Nosotros le pusimos ahí inulina porque era así el ejercicio, ¿sí? Pero yo se los aclaré. Recordar que ahora que se utiliza el clearance de creatinina porque es una sustancia endógena. La inulina es una sustancia, un polisacario que generalmente se encuentra en los vegetales, como puede ser en la chicoria, ¿sí? Pero nuestro cuerpo no la produce. ¿Eso lo entienden un poco? Acuérdate que la velocidad de filtración glomerular sería la velocidad a la que se filtra la sangre, ¿sí? Bueno, a ver. Si la cantidad de glucosa reabsorbida por los túbulos se hace muy pequeña respecto a la carga filtrada,
¿Marcaron alguna acá? Les doy un ratito para que lo piensen. Y si no, lo explico. ¿Quieren que lo explique directamente? Sí, porfa. Bueno, dale. Este se los puedo explicar bastante bien porque no tiene en realidad tantos términos. Piensen en esto. A ver, ustedes tienen en el riñón, se produce la filtración. La filtración es un mecanismo muy inespecífico. Eso significa que se filtra todo, o sea, el plasma está formado por un montón de sustancias que están disueltas y tiene gran concentración de agua. Lo único que no se filtra serían las proteínas y las células y los elementos formes. Entonces, células, proteínas, elementos formes quedan adentro del capilar sanguíneo. ¿Sí? Entonces, todo el resto se filtra y entra al túbulo proximal. ¿Sí? Dentro de ese filtrado se encuentra la glucosa. La glucosa es una sustancia fundamental para nuestro organismo y por lo tanto nuestro organismo va a querer reabsorberla. Y va a querer reabsorberla por completo. ¿Sí? En una situación fisiológica normal, toda la glucosa que se filtre se va a reabsorber. ¿Sí? Ahora, hipotéticamente, lo que plantea acá es otra cosa. Dice, si la cantidad de glucosa reabsorbida por los túbulos se hace muy pequeña respecto a la carga filtrada, o sea, que acá me está diciendo que es poquita la glucosa que se reabsorbe. ¿Qué pasa? Si yo en vez de reabsorber todo como tendría que hacerlo, hay muy poquito que se reabsorbió. ¿Qué pasa? Queda toda esa glucosa en el líquido tubular, ¿sí? Queda todo ahí. Entonces, como queda todo ahí, como no se reabsorbió, esa glucosa va en la orina, ¿sí? Nosotros la vamos a terminar excretando. Entonces, ¿qué pasaría acá? La respuesta correcta sería esta. Es complicado esto, yo entiendo que no entienden. El clínico de glucosa se aproxima a la velocidad, fíjense, el clínico de glucosa se aproxima a la velocidad de filtrado glomerular, o sea, el clínico de lunina o el clínico de creatinina, o sea que prácticamente toda la glucosa estaría siendo excretada en este caso. Volvemos atrás. Nosotros sabíamos que la lunina era una sustancia que se filtraba todo, no se secretaba y se eliminaba todo lo que se filtraba. Entonces, me está diciendo que la glucosa en ese caso sería como igual a la inulina, que se está filtrando todo, no se está absorbiendo casi nada y se está filtrando todo. ¿Sí? Pero eso no ocurre en situación normal, ¿sí? Sería esta una situación patológica. ¿Lo alcanzan a entender un poco o quieren que lo retome? A mí se entendió perfecto. ¿Lo entendiste? ¿Los otros chicos? Sí, se entendió. Genial, genial. Después, si quieren, al final, cuando terminamos de ver todas las consignas, yo abro el Power de Renal y se lo muestro con las imágenes, que es mucho más fácil cuando uno lo ve. Pero es como que imagínense que en este caso la glucosa se transforma en inulina, ¿sí? Imagínense que pasa algo así. Bueno, la sustancia apropiada para medir flujo plasmático renal es, ¿esta la pudieron marcar? El pH, el paramino, Exacto. no sé cuánto. Exactamente, el ácido para-aminohipúrico. ¿Por qué pasa esto? Porque el ácido para-aminohipúrico es la sustancia, es la única sustancia de nuestro cuerpo que en un solo pasaje por el riñón se elimina casi completamente. En realidad se elimina el 90%. ¿Por qué? Porque se filtra y además de eso se secreta. Entonces al secretarse se elimina casi por completo de la sangre en un solo paso por el riñón. Porque es como que el cuerpo lo quiere sacar rápido, ¿sí? Entonces, como el cuerpo lo quiere sacar rápido, es una buena medida del flujo plasmático renal. No es idéntica y por eso se realiza un ajuste, porque como es el 90%, no es el 100%, se realiza un ajuste para determinar bien cuál sería el flujo plasmático renal, pero es la sustancia que más se acerca. ¿Sí? Es complejo entender el tema del flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal es la cantidad de plasma
la cantidad de sangre de plasma que le llega al riñón por minuto. ¿Sí? Bueno, a ver. La reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Acá marcaron alguna. Puede ser la que un 85% se lleva a cabo por organismos activos. Sí, exactamente. Es eso. Sí, porque los otros la verdad que tienen todo lo contrario. Primero que nada, la anhídrido carbónica no, digamos, no está en el riñón, digamos. Eso sí, alguna se descarta. Después cuando dice es favorecida por la presencia de agentes osmóticos activos en el tubular, ocurre exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un agente osmóticamente activo es la glucosa. Si yo tengo glucosa que no se reabsorbe, la glucosa me arrastra consigo al sodio y evita que se reabsorba. Entonces, esa opción descartada. Es favorecido por la adhesión de los líquidos extracelulares. Eso, digamos, no tiene que ver, digamos. Así que se la descarta. La única correcta sería esta. Bueno, la reabsorción de sodio. Ah, ya está. Bueno, a ver. Acá les voy a ir ayudando porque esta es difícil. Asociar el distinto segmento de la neurona con las características y funciones, cuáles corresponden al túbulo proximal. Así que vamos a hacer esto. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas y ustedes tratan de contestarme esas preguntas y en función de eso lo vamos marcando. Les consulto. ¿Se acuerdan cómo resultaba el líquido del túbulo proximal respecto al plasma? ¿Cómo estaba el líquido respecto al plasma en el túbulo proximal? Isosmótico. Muy bien. De ahí es donde tienen que partir. Perfecto. Entonces, acá donde dice reabsorción isosmótica, esta sería una respuesta correcta. ¿Sí? ¿Por qué es isosmótico? Porque en el túbulo proximal se secretan sustancias y al mismo tiempo se reabsorben. Entonces eso hace que sea isosmótico, porque hay algo que se mete al túbulo y hay otra cosa que sale del túbulo. Entonces ese intercambio de sustancias hace que termine siendo isosmótico, que tenga la misma concentración. Nada más que hay sustancias que son importantes, que se necesitan reabsorber, y hay sustancias que se quieren eliminar. ¿Sí? Entonces, ahora vayamos leyendo una por una y vamos descartando. La primera dice secreción de hidrogeniones. ¿Ustedes qué piensan? ¿Corresponde al túbulo proximal? ¿No se acuerdan de eso? Bueno, en el túbulo proximal sí hay secreción de hidrogeniones, ¿sí? Porque como dije recién, hay sustancias que se secretan y otras que se reabsorben. La segunda dice líquido tubular siempre hiposmótico. Esta la descartamos porque como dijo la compañera, el líquido tubular es isómtico. Después, secreción de potasio, en el túbulo proximal no hay secreción de potasio, ¿sí? En realidad, las únicas dos que corresponden al túbulo proximal, para hacerlo más rápido, sería la secreción de hidrogeniones y la reabsorción isosmótica, ¿sí? Y después tenemos la asa ascendente gruesa de Henle. Lo que corresponde sería la presencia de transportador de cloruro, sodio, potasio, que es sumamente importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que se reabsorban muchos iones y que no se absorba agua. Este epitelio es sumamente impermeable al agua, ¿sí? Y por lo tanto el líquido tubular siempre es hiposmótico, ¿sí? ¿Cómo hace para darse cuenta? Si ustedes reabsorben muchos iones, queda todo el agua en el túbulo. Entonces, ¿cómo va a ser respecto al plasma? Va a estar menos concentrado respecto al plasma. En cambio, el asa descendente, déjenle, en la asa descendente delgada, déjenle, pasa lo contrario, el líquido tubular hiperosmótico, porque se reabsorbe mucha agua y pocos iones, ¿sí? Entonces, sé que esto es sumamente complejo entenderlo, pero tengan paciencia y estudien mirando las imágenes. Ahora, si ustedes quieren, yo puedo mostrárselos cuando terminamos, ¿sí? Acá tienen marcadas las respuestas. Después, referido al estado de los factores que participan en la excreción de una orina concentrada o diluida, indicar cuáles estarán afectados en una persona que ingirió un litro de agua en un periodo muy corto.
¿Quieren que directamente lo expliquen o quieren tratar de pensarla? Chicos. Ahí vamos. Ah, ok. ¿Lo leen ustedes entonces? ¿Tratan de contestar ustedes? ¿Puede Para ser mí, la reacción de agua en el túbulo colector? exacto, esa es Sí, una. esa es una, Y, perfecto. y el gradiente de osmolaridad urinaria también para mí. Porque va a estar más diluida la orina o no. Pero fíjate que en realidad el gradiente de osmolaridad se refiere al gradiente que tiene la médula renal. Ah, perfecto. En eso yo entiendo que vos lo hayas pensado, porque de hecho cuando yo lo empecé a pensar, también lo pensé de ese lado, pero después me di cuenta que en realidad el gradiente solamente se afecta cuando son afectados los transportadores de cloruro sodio-potasio. Porque vos, cuando afectás a esos transportadores, evitás que se forme ese gradiente, entonces ahí la persona entra en diuresis. O sea, eso es la acción de los diuréticos. Solamente los diuréticos en realidad afectan a ese gradiente. Ah, perfecto. Esto está perfecto no, lo que dijeron. ¿Sí? sí. ¿Cuál Fíjense, más sería entonces? la absorción de agua en el túbulo colector estará disminuida. También la reabsorción de urea estará disminuida. ¿Por qué? Porque nosotros en este caso no vamos a tener secreción de ADH. La ADH lo que hace es insertar acuaporinas y transportadores de urea para reabsorber agua y urea. Pero como yo voy a estar en diuresis acuosa, va a haber poca ADH y por lo tanto la reabsorción de urea y agua va a ser poca. ¿Sí? Es complejo esto. hay que ir de a poco, digamos, es complejo. Y también la velocidad de filtración glomerular estará aumentada. Pero bueno, esto no va a estar afectado porque no tiene nada que ver con los iones, tampoco la longitud no varía nunca en realidad, a menos que no se le cortes un pedazo a la asa de Henle. Y el gradiente ya lo explicamos. ¿Estamos hasta acá? Estamos. Genial. Bueno, un aumento de la presión osmótica total de la sangre llevará a una reducción en el volumen de agua excretado por orina. No, falso. En realidad sería verdadero. Les explico por qué. Fíjense, si ustedes aumentan la presión osmótica, necesitan más cantidad de agua para normalizar el valor de esa presión osmótica. Entonces se va a retener mayor cantidad de agua y eso va a hacer que se estimule la secreción de ADH para que la ADH produzca la reabsorción de agua. Ah, perfecto. Sí, es complicado, renal, es complicado. Bueno, la excreción de potasio varía en un amplio intervalo. ¿En cuál de las siguientes situaciones aumentaría su excreción? La verdad que no estoy seguro, pero para mí, ante un aumento en la concentración extracelular de potasio. Claro, esa sería una, y la 1 también. ¿Por qué? Fíjense. No comprendo bien todavía eso de la oferta. Lo leí en los coloquios, pero no. Fíjate, dice, la excreción de potasio varía en un amplio intervalo.
Cuando vos tenés, esto tiene que ver mucho con el tema de la mácula densa. La mácula densa es un grupo de células que se encuentra en la primera porción del túbulo contorneado distal, que lo que hace es censar la cantidad de sodio que hay en el flujo, en el fluido tubular, ¿sí? Cuando llega menos cantidad de sodio a esas células, es como que las células de la mácula densa le dicen a las células yuxtaglomerulares que están al lado, che, secretar renina. La renina lo que produce es la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1, después esa angiotensina se transforma en angiotensina 2, esa angiotensina 2 estimula la liberación de aldosterona en la corteza suprarrenal, y esa aldosterona estimula la excreción de potasio y la reabsorción de sodio. Es re difícil la respuesta, pero acá traté de resumírselas. Hay menos sodio que llega a las máculas densas, entonces a mácula densa le dice a las células que están al lado secretar renina, para que esa renina estimule la secreción de aldosterona, y el resultado de la secreción de aldosterona es la excreción de potasio y la reabsorción de sodio. ¿Sí? Yo les puedo recomendar un videíto que yo a los chicos de Nutri ya se los pasé, donde explican perfecto esto y lo hacen muy sencillo, así que se los puedo pasar para que lo vean. Van a ver que en realidad no es tan difícil, ¿sí? Porque es un mecanismo que una cosa va llevando a la otra, ¿sí? Pero no es tan difícil de entenderlo, nada más que acá la pregunta es como media, porque lo toma del lado del potasio en vez de tomarlo del lado del sodio, y generalmente lo preguntamos del lado del sodio, ¿sí? ¿Alcanzaron a pensarlo al menos? O sea, yo sé que es muy complejo lo que les acabo de decir, pero más o menos lo alcanzan a entender un poquito, aunque sea. ¿Y por qué sería también porque hay un aumento en la concentración de K extracelular? Lo que pasa es que cuando aumenta la concentración de potasio extracelular, eso se tiene que regular. O sea, después cuando vean ácido base lo van a terminar de entender. Pero el tema es que los niveles de potasio extracelular normalmente son bajos y tienen que mantenerse así, porque si no se afecta el potencial de membrana en reposo, y eso nos trae un montón de problemas en el sistema nervioso, ¿sí? Lo van a terminar de entender cuando den equilibrio ácido-base, pero por ahora, o sea, sepan que esa concentración de potasio normal tiene que mantenerse siempre, porque cuando se sale de ese rango nos termina afectando, ¿sí? Porque después lo que hace es que los impulsos nerviosos no se puedan transmitir correctamente, ¿sí? Entonces el cuerpo tiene que autorregular eso, ¿sí? Pero desde renal todavía no se puede contestar del todo esa pregunta, digamos. Por eso Buenísimo, gracias. por eso no les puse nada más acá, porque todavía no lo dieron. Se está por cortar. Así que ya les mando de nuevo